¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches por aquí. Buenos días. Tenemos aquí pues lo que es el súper repaso para su examen de historia universal. Temas: invasiones bárbaras, feudalismo y el tema del Imperio Bizantino. Miren, ¿qué cosas tenemos que recordar? Primero, el concepto de bárbaros. Tigre, bárbaros tiene dos conceptos marcaditos. Concepto para los griegos y concepto para los romanos. Para los griegos, bárbaro era todo aquel que no conocía, que no pensaba, que no tenía, que no vivía, que no sentía la cultura griega. Así de sencillo. Ese es bárbaro para los griegos. Pero para los romanos, bárbaro era todo aquel que vive fuera de Roma. Es decir, los extranjeros, todo aquel que vive fuera de Roma, los extranjeros, ese era el concepto de bárbaro para los romanos. Ahora, el capítulo se llama Invasiones bárbaras y a mí me interesa el concepto para los romanos. Quiere decir que voy a tener en cuenta el concepto de extranjeros. Entonces, si el capítulo se llama Invasiones bárbaras, serán invasiones extranjeras hacia Roma. Invasiones extranjeras hacia Roma. ¿Qué pueblos bárbaros vamos a recordar? Por ejemplo, los hunos, que tienen como líder pues al gran azote de Dios, ¿no? Atila. Decía él: donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba, decía el gran Atila. Atila y el ingreso de los hunos por Europa Central es lo que va a provocar que estos pueblos bárbaros que estaban fuera de Roma busquen nuevas tierras y terminen invadiendo el territorio romano. Ahora, un día un tigrecito me dice: pero, profe, estamos hablando de que los bárbaros van a escapar de los hunos y se van a meter en Roma. Exacto, esas son las invasiones bárbaras. Pero, profe, no lo veo correcto, porque, o sea, obvio, yo estoy escapando de los hunos, pero me estoy metiendo al gran imperio romano. ¿No sería más peligroso eso? No, porque Roma no era el gran imperio romano. Roma en ese entonces simplemente pues era un, un imperio, sí, pero que no había consolidado, no tenía una fortaleza, que estaba en plena crisis política. Entonces era fácil entrar a Roma, era fácil entrar a Roma. Esas son las invasiones bárbaras. Ahora, otro pueblo, por ejemplo, los visigodos, que tienen como líder a Alarico, convirtiéndose Alarico y los visigodos en el primer rey y además en el primer pueblo bárbaro que saquea Roma. Alarico y los visigodos. Los vándalos, Genserico o Genserico, como quieras denominarlo, se convierten pues en el segundo pueblo bárbaro que saquea a Roma. Genserico, Genserico, liderando a los vándalos. Otro pueblo que debemos recordar, tigrecito, no lo olvides, son los ostrogodos. Aquí tenemos a un personaje, Teodorico. ¿Y qué hizo Teodorico? Teodorico promovió la integración de las culturas bárbara y romana. Teodorico promovió que los bárbaros conozcan de los romanos y que los romanos conozcan de los bárbaros. Pero si el proyecto, vamos a llamarlo así, de Teodorico, te cuento, ¿sabes cómo se llamó? Se llamó romanización. Entonces, si Teodorico buscaba la romanización, ¿qué quería él? ¿Que el romano aprenda del bárbaro o que el bárbaro aprenda del romano? Él quería que el bárbaro aprenda del romano, ese proceso de romanización. Un detalle además de Teodorico: colaboró con Flavio Aecio para derrotar a Atila en los campos cataláunicos. Interesante dato de Teodorico. Otro pueblo y rey bárbaro importante, los érulos, por ejemplo. Odoacro, rey de los érulos, es muy importante porque Odoacro termina asesinando a Rómulo Augusto, y la muerte de Rómulo Augusto lleva a su fin al Imperio Romano de Occidente, iniciándose de esta manera lo que es la Edad Media. Tigre, la caída del Imperio Romano de Occidente marca la caída de la Edad Antigua para el inicio de lo que es la Edad Media. ¿Quién es el protagonista? Odoacro, rey de los érulos. Y por último, bueno, tenemos pues a los francos, donde destaca Carlos Martel, que detiene el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, que lo hace ganar fama y hace que su hijo Pipino el Breve se rebele ante Childerico III, lo derrota y Pipino se va a nombrar rey, fundando una dinastía que es la dinastía carolingia, que finalmente daría origen al Imperio Carolingio, que tiene como protagonista al gran Carlos el Grande o simplemente Carlomagno. Eso es entonces lo que tú debes recordar de lo que es las invasiones bárbaras. Siguiente tema, tigrecito: el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Concepto.
sistema político, social, económico, en el cual el poder se basa en la posesión de tierras. Posesión, no propiedad, posesión de tierras. Quiere decir que quien tenía más tierras tenía más poder. En teoría, quien tenía más tierras era el rey, en teoría. Pero en la práctica, era el señor feudal quien tenía más poder. Profe, no entiendo, porque mira el concepto. El concepto no dice que tiene más poder quien tiene más tierras, sino es quien tiene más posesión de tierras, no propiedad de tierras, posesión de tierras. Y el señor feudal era este personaje. En el feudalismo, por ejemplo, en la Edad Media en general, hay una institución que se hizo poderosa. ¿Qué institución es? La Iglesia, que fue llamada la Gran Señora Feudal. El símbolo del feudalismo, el castillo feudal. O un personaje emblemático que tengo en el feudalismo es, por ejemplo, el caballero, el que andaba a caballo, por eso se llama caballero. Este caballero tigrecito, para ser caballero habían 3 etapas. La primera etapa es una etapa que se llama el paje. ¿Quién era el paje? El que aprendía en el castillo todo lo necesario para ser caballero. Luego viene una segunda etapa que es el escudero. ¿Quién es el escudero? El que ya acompaña al caballero en sus aventuras. Un escudero famoso, Sancho Panza, por ejemplo. Fiel escudero de Don Quijote. Y por último, la figura del caballero. Ese es el entorno entonces del mundo feudal. Ahora, había una ceremonia que marcaba la relación vasallática. ¿Cómo se llama esa ceremonia? Esa ceremonia se llama homenaje e investidura. El homenaje es la primera etapa, en la cual el aspirante a ser parte de un señorío feudal rendía homenaje al señor feudal. Y la segunda etapa es la investidura, donde el señor feudal, si aceptaba a este aspirante, vamos a llamarlo así, pues cogía su espada, se la ponía en un hombro, se la pasaba por el otro hombro, le decía los derechos que él tiene, le decía los derechos que tiene el señor feudal y lo aceptaba para el reino. Esa es la investidura. Además, se le entregaba tierras para que él pueda trabajar las tierras, para que se alimente y obviamente hay una tributación, hay una situación especial en favor del señorío feudal. Esa es la coyuntura entonces del feudalismo. Recuerda, sistema político, social, económico, en el cual se basa el poder en la posesión de tierras, feudalismo. Ahora, el imperio bizantino, tigrecito. El imperio bizantino, o simplemente Bizancio, o también llamado Constantinopla, o también llamado Imperio Romano de Oriente, es uno tal vez de los imperios más importantes y poderosos de toda la Edad Media. Comienza o se inicia el año 395 con el Acta de Tesalónica, donde el emperador Teodosio divide el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. A Honorio le dio el imperio romano de Occidente, que solamente llega hasta el año 476, y a Arcadio le da el imperio romano de Oriente, que llega hasta 1453, casi 1000 años. Emperadores destacados. Vamos, tigre, vamos a hablar de uno, Justiniano. Justiniano, el que manda a construir la catedral, la cúpula, la capilla de Santa Sofía. Justiniano, reconocido y denominado el más grande recopilador de leyes de la historia. Justiniano. Él promulga lo que se llamó el Corpus Juris Civilis. ¿Y qué es el Corpus Juris Civilis? Tigrecito, el Corpus Juris Civilis es el cuerpo jurídico civil, era un código. Y este cuerpo jurídico civil, este Corpus Juris Civilis, estaba presentado, estaba formado por 4 tipos de leyes. El Códex, que eran las leyes que ya existían. Desde el emperador Adriano hasta Justiniano, el Códex. Luego teníamos las denominadas novelas, que son las leyes nuevas, o simplemente las leyes de Justiniano. O sea, él era emperador, Justiniano obviamente como emperador va a dar leyes, que son leyes nuevas, y esas leyes son las leyes justinianas que se llaman novelas, las leyes nuevas. Luego tengo los digestos. ¿Qué eran los digestos? Tigrecito, los digestos eran las sentencias que tenían o que se había presentado de los jurisconsultos romanos. Esos son los digestos, sentencias de jurisconsultos romanos, digestos. Cuando se presentaba un caso que no estaba tipificado, no se promulgaba una ley para ese caso, sino que se hacía, se buscaba antecedentes, sentencias de jueces romanos, y esa sentencia tenía el rango de ley. Esos son los digestos. Y luego tengo las institutas.
que son las institutas. Es un manual de leyes para estudiantes de derecho, institutas. ¿Qué otros emperadores tenemos? Tenemos Heraclio, por ejemplo, que protagonizó la herejía iconoclasta. Heraclio. Este personaje, Heraclio, me estoy aquí confundiendo, tierecito. León III es quien protagoniza la herejía iconoclasta. ¿Y quién es Heraclio? Heraclio es quien menciona haber recuperado la cruz de Cristo. Nosotros sabemos que Jesús fue crucificado, pero la gran pregunta es, esa madera donde Jesús fue crucificado, esa madera ¿dónde está? Y Heraclio fue un emperador bizantino que menciona, como te digo, haber recuperado la cruz de Cristo. Quiso ganar fama, quiso ganar popularidad, pero al final, como nunca pudo comprobarlo, Heraclio termina más bien en descrédito. Repito, Heraclio menciona haber recuperado la cruz de Cristo. Luego tenemos a León III. Ahora sí, León III es el que protagonizó la denominada herejía iconoclasta. Una situación de adoración de ídolos y viene una partición, una división dentro de lo que es el catolicismo. ¿Cómo termina el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino va a terminar o termina con la denominada toma de Constantinopla. Recuerda que Bizancio, Imperio Bizantino, Constantinopla o Imperio Romano de Oriente es lo mismo. Entonces el 29 de mayo de 1453 se produce tal vez uno de los hechos más importantes de la historia universal. ¿Por qué? Porque la toma de Constantinopla cambió el modo de vida de todo el mundo, afectó a todo el mundo. Cuando los turcos, liderados por Mahomet II, o también llamado Mohamed II, toman Constantinopla, marcan un control comercial, económico, de todo lo que era la coyuntura con Oriente, dejando un poco desequilibrada la economía europea. Los turcos se vuelven poderosos, van a monopolizar el comercio. Mahomet II lleva pues entonces este inicio de los destinos económicos de los turcos, y Europa, los europeos van a verse en la necesidad de buscar nuevas rutas para el comercio con Oriente. Cuando Mahomet toma Constantinopla, era emperador bizantino, era rey bizantino, Constantino XI. Constantino XI es quien pierde estos dominios, digamos, en Constantinopla. Volviendo a repetirte, cuando los turcos toman Constantinopla, los europeos, por cuestiones económicas, necesitan buscar nuevas rutas para el comercio con Oriente. Y esas nuevas rutas para el comercio con Oriente obligarían a ver otras alternativas. Y estas otras alternativas, tigrecito, llevaron a un personaje de nombre Cristóbal, de apellido Colón, que intentando llegar a Oriente, viajando por Occidente por la idea que tenía de la redondez de la Tierra, lo va a llevar pues a un nuevo continente sin que él se enterara o supiera de esto hasta su muerte. Recuerda que Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Y la llegada de Colón produce la llegada de Pizarro y la caída del Imperio de los Incas. Tú sabes que tiene como protagonista Pizarro. Por eso te menciono que la toma de Constantinopla es un hecho importantísimo que técnicamente va a influenciar en toda la historia, Entonces, esa es la figura de la denominada toma de Constantinopla, caída del Imperio Bizantino. Bien, muchachos, han sido puntos claves, puntos importantes: invasiones bárbaras, feudalismo, Imperio Bizantino. A dar una gran prueba, han sido puntos importantísimos de repaso de tu amigo el profesor Pablo Arias. Nos vemos, chicos, se me cuidan mucho. Hasta luego.